a nadie, ¿verdad? Y el 40% será sobre el juicio oral, sobre el juicio sumario, que fueron nuestros primeros temas en Procesal Civil 2. Les decía en la clase anterior que pues a mí me hubiese gustado que en el programa, en el pensum de estudios, hubiese un Procesal Civil 3, porque realmente en dos procesales, me refiero a Procesal Civil 1 y 2, muy difícil, ¿verdad? Poder meter ahí tanto que debería de meterse en los cursos de Procesal Civil. Pero así está de alguna manera el programa, el pensum. Al igual, ¿verdad? Que me hubiese gustado que en el pensum hubiesen 3 teorías generales del proceso. Otras facultades en otras universidades tienen 3 teorías del proceso, tienen hasta 4 procesal civil. Lamentablemente en nuestra facultad solo tenemos 2. Entonces, lo que alcance el tiempo, y vamos a tratar de profundizar en lo que resta en las ejecuciones y un último tema que nos quedaría para las impugnaciones, y de ahí ya nos iríamos a nuestro examen final. Entonces, vamos a tener como punto de partida, ¿verdad?, que los juicios de ejecución están regulados en el libro 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya vimos que los juicios de conocimiento los tenemos regulados en el libro 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juicio ordinario en el artículo 96, el juicio oral en el artículo 199 y el juicio sumario en el artículo 229. Y que el arbitraje está en una ley específica, que es la ley del arbitraje, decreto 67-95. Pero hoy vamos a doblar la página, vamos a dejar por un lado a los juicios de conocimiento, vamos a abrir una nueva página y nos vamos a ubicar en el libro 3 a partir del artículo 294 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ya sabiendo que los juicios de conocimiento, también llamados juicios declarativos, sirven para declarar un derecho no existente. Ahora bien, vamos a entender para qué es que nos sirven los juicios de conocimiento. Entonces, los juicios de ejecución. Dije que ya doblábamos la página con los juicios de conocimiento, que es el ordinario, el oral, el sumario y el arbitraje. Ahora ubiquémonos en el juicio ejecutivo, también llamados de ejecución forzosa. Se les llama juicios ejecutivos, también llamados de ejecución forzosa. Acá en esta clase de juicios no se persigue la declaración sobre un derecho, sino la realización de un hecho. Aunque esta palabra hecho yo más la ubico para penal. Pero voy a seguir explicando. Ya vimos que los juicios de conocimiento declaran un derecho. Quiero decirles que hay libros, hay docentes, hay abogados que dicen que los juicios de ejecución son aquellos que sirven para hacer cumplir una sentencia. Ni lo anote, ¿verdad? Porque eso es mentira. Si quiere anote, mentira que los juicios de ejecución sirven para hacer cumplir una sentencia. Así lo dicen los libros, así me lo enseñaron a mí, pero eso es mentira. Se lo voy a explicar ahorita. Porque no todas las sentencias se ejecutan. Entonces, desde ahí vamos demostrando que eso es mentira, ¿verdad? No todas las sentencias se ejecutan.
Les voy a poner ejemplo de una sentencia que no se ejecuta. Aquella sentencia que se dicta en un juicio ordinario de divorcio. Recuérdense que hay dos formas de divorciarse, ¿verdad? Por mutuo consentimiento, que esa sería en forma voluntaria, y también cuando hay litis, ¿verdad? Cuando una de las partes no se quiere divorciar, hay que acudir a un juicio ordinario de divorcio. Pues esa sentencia es un ejemplo de que no todas las sentencias se ejecutan. Ya dictada la sentencia, le pido una certificación al juez de esa sentencia y doy el aviso al registro civil, al RENAP, ¿verdad? Para que en las partidas de nacimiento se hagan las anotaciones. Todas las anotaciones del cambio de estado civil de una persona se anotan en la partida de nacimiento. Si bien es cierto, hay un libro de nacimientos, hay un libro de matrimonios, ¿verdad? Esta anotación de que estas personas se divorciaron se hace tanto en el libro de matrimonios como en el libro de nacimientos. Entonces, si se dan cuenta, ahí no se está ejecutando nada. Simplemente se está dando un aviso al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Después ya le pedimos al RENAP una certificación de la partida, ¿verdad? Donde podamos nosotros hacer constar que estamos divorciados. Pues ese es un ejemplo de una sentencia que no se ejecuta. Ahora bien, entonces, ahora surge la pregunta, ¿cuáles son las sentencias que sí se ejecutan? Voy a hacer un paréntesis y les voy a decir primero para qué sirven los juicios de ejecución. Anote, ¿verdad? ¿Para qué sirven los juicios de ejecución? La respuesta es, sirven para hacer cumplir una obligación. Repito, ¿para qué sirven los juicios de ejecución? Sirven para hacer cumplir una obligación. Otro paréntesis. Por eso es que el laboratorio que íbamos a desarrollar hoy era sobre las obligaciones y los contratos. Cierro aquí paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, ya sabiendo para qué sirven los juicios de ejecución, pues las sentencias que sí se ejecutan son aquellas donde consta una obligación. Ejemplo, un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. La sentencia condena al demandado al pago de 5,000 quetzales en concepto de alimentos. Pasa un mes, pasan 2 meses, 3 meses y no cumple con la sentencia. Entonces viene la parte actora ahí, la esposa o conviviente, y presenta un juicio de ejecución. ¿Con qué objetivo? Para que se cumpla con esa obligación. Entonces, ese tipo de sentencias sí se ejecutan, pero no todas las sentencias se ejecutan. Aquel, ¿verdad?, que les enseñó, que escribió o que dice que los juicios de ejecución sirven para hacer cumplir una sentencia, confundió los juicios de ejecución con el executio. Recordemos los elementos, poderes o facultades de la jurisdicción. Notio, vocatio, judicio, coertio y executio. El executio sí es el poder de la jurisdicción que tiene un juez para hacer cumplir una sentencia. Pero una cosa es el executio y otra cosa son los juicios de ejecución. Repito,
Los juicios de ejecución no sirven para hacer cumplir una sentencia. Sirven para hacer cumplir una obligación. No todas las sentencias se ejecutan. ¿Cuáles sí se ejecutan? En las que consta una obligación. Entonces, si se deja de cumplir esa obligación, entonces acudimos a un juicio ejecutivo. Por eso es de que pues, les dejé varios artículos que usted leyera. Allá usted si los leyó o no, ¿verdad? Ese es problema suyo. Pero leamos el 1319 del Código Civil, que dice toda obligación, dice, resultado de un acto o declaración de voluntad. Toda obligación resultado de un acto o declaración de voluntad. Vamos a ver, Gabriel Noj está conectado a la 1. Gabriel Noj a las 2. Y Gabriel Noj a las 3. Lamentable, la verdad le digo lamentable, ¿verdad? Melissa Leonardo está conectada a la 1. Melissa a las 2. Melissa a las 3. De igual manera, lamentable. Espero que José esté tomando nota, ¿verdad? Porque lamento que mucha gente solo se conecta y va a otros quehaceres, ¿verdad? Ana Elizabeth Portillo estaba conectada. Sí, Lick. Excelente, 100 puntos. Escuche, por favor, ¿verdad? Toda obligación, dice el 1319, resultado de un acto o declaración de voluntad. Acto o declaración de voluntad. ¿A qué nos suena eso? Diga. Te voy a ayudar en derecho notarial, ¿verdad? Acto o declaración de voluntad. ¿A qué nos suena? Contratos. 100 puntos. Sí. Contrato. Por eso es que el otro aspecto que yo les había pedido, gracias, compañerita muy amable, gracias por estar conectada, ¿verdad? Y los nervios traicionan, ¿verdad? Y no estamos acostumbrados a que nos pregunten, pero 100 puntos, ¿verdad? Es cuestión de hacer 10 respiraciones y digerir bien lo que me están preguntando y dar la respuesta correcta. Cuando hablamos de un acto o declaración de voluntad, no es otra cosa que un contrato, una escritura pública, ¿verdad? Y los contratos los tenemos regulados en el 1517. Y escuchamos qué nos dice el 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Todos, ¿verdad? Por favor, incluyendo la compañerita que amablemente participó, integrar el 1319 con el 1517, ¿verdad? Porque van íntimamente relacionados. Todo el libro quinto tiene que ver con los juicios de ejecución, pero principalmente las obligaciones y los contratos. Voy a concluir de darle lectura al 1319. Voy de nuevo. Toda obligación. Se en cuenta cómo se leen los códigos, ¿verdad? No es así de corrido. Yo subrayaría toda obligación.
Luego dice resultado de un acto o declaración de voluntad. Yo subrayaría acto, declaración de voluntad y ahí pondría ver 1517. Después vamos a volver a leer el 1517. Consiste, ¿verdad? Dice, es toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad, consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. Ahí nos está hablando de 3 clases de obligaciones. Hay más, pero en este artículo no solamente nos dice qué es una obligación, sino nos habla de 3 obligaciones principales. Volvamos al 1517. Hay contrato, yo subrayaría, ¿verdad? Cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Yo subrayaría obligación y ahí pondría ver 1319. Esa era la intención de nuestro laboratorio para la noche de hoy, pero por el problema que nos dio la plataforma el viernes pasado, darle clases solo a 100 que estaba permitiendo la plataforma, en cada sección estaba dejando alrededor de más de 300 alumnos sin recibir la clase. Entonces, por eso decidí no dar la clase en la D y lógicamente ni en la C. Y hoy que estaba programado este laboratorio, decidí abortarlo para reponer la clase del día viernes que no se pudo dar. De todas maneras, disculpe que lo diga así, mejor le voy a quitar una palabrita que resultaría tal vez grotesca, ¿verdad? Mejor lo digo más suave. Usted tiene la obligación o ustedes tienen la obligación de manejar todo el compendio de leyes civiles, ¿verdad? Y tengo mi compendio de leyes procesales, ¿verdad? Ustedes tienen la obligación, porque ya recibieron Civil 1, 2, 3 y 4, de manejar el libro quinto. Yo creí conveniente darles un reforzamiento. Pero volvamos. Entonces ya tenemos claro que es mentira que los juicios de ejecución sirven para hacer cumplir una sentencia. 2. No todas las sentencias se ejecutan. Ya puse ejemplo de las que no y ya puse ejemplo de las que sí. ¿Cuáles sí? Las que tiene una obligación. ¿Por qué? Porque los juicios de ejecución sirven para hacer cumplir una obligación. Entonces, anote, ¿verdad? Para que exista un juicio ejecutivo, anote, debe de existir un título. Para que exista un juicio ejecutivo, debe de existir un título. Pero no un simple título, ¿verdad? Ese título tiene apellido, ¿verdad? Debe de existir un título ejecutivo. No solamente título. Si no tengo título ejecutivo, nunca podré acudir a plantear un juicio de ejecución. Más adelante, ¿verdad? Porque en la sección anterior no me permitieron avanzar demasiado y voy a tratar de encuadrar el tiempo a lo que di en la otra sección porque me gusta llevarlos de la mano. Se me adelantaban mucho a querer ver el final de la película, ¿verdad?
preguntándome otras cosas. A mí lo que me interesa en esta clase es que entiendan para qué sirven los juicios de ejecución. Para hacer cumplir una obligación, 1319. ¿Y dónde consta esa obligación? Tiene mucha relación con el 1517, los contratos. Que no todas las sentencias se ejecutan. Que es mentira que los juicios de ejecución sirven para hacer cumplir una sentencia. Otro ingrediente más, si eso fuera cierto, ¿verdad? Que no lo es, ¿verdad? Ya vimos solo cuáles sentencias se pueden ejecutar, dejaríamos afuera a una gran cantidad de títulos ejecutivos. Claro que la sentencia puede constituirse en un título ejecutivo, pero siempre y cuando en ella exista una obligación. Si es la sentencia de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia y condenan al demandado al pago de 5,000 quetzales, ahí están en una obligación de dar, ¿no? Volvamos al 1319. Toda obligación resultante de un acto de declaración de voluntad. Aquí, lógicamente, esa obligación no nació de un contrato, ¿verdad? Nació de un juicio de conocimiento, un juicio oral. Pero necesitamos leer el 1319 para detectar qué clase de obligación tiene esa sentencia. Entonces, toda obligación resultado de un acto de declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, esta sentencia oral de fijación de pensión alimenticia, la obligación consiste en dar 5,000 quetzales en concepto de alimentos. Pasa un mes, pasan 2, 3, no sé, y el demandado no cumple. Entonces, esa sentencia se puede convertir en un título ejecutivo. Entonces, acudimos a un juicio de ejecución, pero no para hacer cumplir la sentencia, sino para hacer cumplir la obligación, porque para eso es que sirven los juicios de ejecución. Pero vamos a ver, cuando miremos la vía de apremio en el 294, juicios ejecutivos en la vía de apremio 294, juicios ejecutivos mal llamados ejecutivo común en el 327, anote, esa es la clasificación de los juicios de ejecución en materia civil. 294 tenemos el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ya será explicado más adelante en la película. Ahorita estamos entendiendo, estamos como viendo el tráiler de la película, los avances. Ya entendiendo de qué va a tratar la película, nos vamos sobre ruedas. Va a ser más fácil. Entonces, repito, aquí estamos hablando de las clases de juicios de ejecución. Hay 3. En el 294, el juicio ejecutivo en la vía de apremio. En el 327, que tenemos el juicio ejecutivo, mal llamado, póngale entre paréntesis, ejecutivo común. Después voy a explicar eso. Y a partir del artículo 336, que tenemos las ejecuciones especiales, ¿verdad? Si usted tiene su código ahí en la mano, vaya de una vez poniéndole asteriscos, subrayando, etcétera, etcétera. Entonces, punto de partida. Los juicios de ejecución están regulados en el libro 3 del Código Procesal Civil,
Decreto Ley 107. Yo le anotaría ahí, aquí al margen, con mi puño y letra, ¿verdad? Es necesario, ¿sí? Para que nunca se nos olvide, manejar el libro 5 del Código Civil. Y es más, le agregaría en especial el 1319 y entre paréntesis le pondría obligaciones y el 1517 y entre paréntesis le pondría contratos del Código Civil. Pero para su examen privado, usted ya está a las puertas, el otro año cierra, imagínese. Entonces empiece ya a estudiar su examen privado. No espere cerrar, ¿verdad? Normalmente lo que la gente hace, voy a cerrar y me voy a dar un mes de descanso. Ese mes a veces se vuelve en 2, en 3, en 6, en un año. O a veces en nunca. Entonces, descanse porque es el fin de año, ¿verdad? Salió limpia, cerró, limpio, cerró. Viene la Navidad, el Año Nuevo, pero les voy a decir cuándo empecé yo a estudiar mi examen privado. Yo cerré, ¿verdad? Disfruté las vacaciones de diciembre, Navidad, Año Nuevo, y decidí el 2 de enero empezar a estudiar. Armamos un grupo de 15. Llegó el 15 de enero y todos los que nos dejábamos tareas, el único que cumplía con las tareas era yo. Entonces, el 14 de enero lo senté a los 14, valga la redundancia. A partir de mañana, yo empiezo a estudiar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo tuve que dejar lo que más me gustaba en esa época. Yo jugué fútbol profesional, renuncié al fútbol, ¿verdad? Para dedicarme a full time a estudiar mi examen privado. Un año estudié mi examen privado. Porque yo cerré y dije, Dios mío, no sé nada, ¿verdad? Tengo que empezar en cero. Entonces el 14 lo senté, a partir de mañana yo empiezo a las 6, ¿verdad? Renté una oficinita solo para estudiar. Yo no soy bueno para desvelarme, pero sí soy bueno para madrugar. Entonces dormía bien, ¿verdad? Y a las 5:30 ya estaba abriendo la oficina con mis códigos y empezaba a estudiar. Para no cansarles, de los 15 que empezamos a estudiar hasta el día de hoy, solo yo me gradué. Nosotros con excusas de que estoy trabajando, que ya tengo hijos, que me casé, que no sé qué, pretexto. Yo eliminé las excusas. Si usted quiere ser una persona de éxito, lo primero que tiene que hacer es eliminar las excusas. Lo primero que hice yo fue mandar por un tubo al fútbol, que era mi vida, que era lo que me generaba un ingreso. Porque yo quería ser abogado y notario, ¿verdad? Yo no quería pasar toda la vida metido en el fútbol. Ahí andaría todavía rebotando en el fútbol si no hubiese tomado esa decisión. Entonces, no espere que va a descansar un mes, que 2 meses. Eso se puede convertir en años o en nunca, ¿verdad? Y no me estoy desviando del tema, ¿verdad? Porque nos queda todavía un examen final. Si bien es cierto, usted tiene buena nota, pero en el examen privado también se ve su promedio, ¿verdad? Cuando usted está en el filo de la navaja, filo de la navaja es que está entre que gana y pierde. A veces los examinadores dicen, porque ahí tienen su expediente, miremos a ver qué clase de estudiante es, y ahí está su certificación de estudio. 20 retrasadas, ¿no? Ahora ya el promedio sube, porque antes se ganaba con 51, ahora 61. Promedio 62. Imagínate, 20 retrasadas. Promedio 62. 10 escuelas de vacaciones. ¿Qué concepto cree que se forma el examinador de la persona si ve ahí 20 retrasadas, ¿verdad? Promedio 62,
10 escuelas de vacaciones. El concepto que se va a formar es de que fue un mal estudiante. Pero si por ahí le fue muy mal, hubo una retrasada o dos, por ahí muy mal su escuela, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, pero su promedio 85. Entonces los examinadores dicen, bueno, está en el filo de la navaja, ¿verdad? Pero no fue un mal estudiante, ¿verdad? Le ha afectado los nervios, ¿verdad? Que gane. Pero el otro, ¿verdad? 20 retrasadas, 10 escuelas, promedio 62. ¿Verdad? Lo que van a decir, no. O sea, lo que demostró en su examen es lo que fue en toda la carrera, es un mal estudiante que pierde. Y mire, pues yo conozco gente que ha perdido su examen privado y nunca más se vuelve a meter, ¿verdad? Duele, ¿verdad? Entonces, tiene su valor el que cae y se levanta, ¿verdad? 100 puntos, ¿verdad? Perdí, vuelvo a estudiar y me meto. Pero no hay necesidad de pasar por esto. Empiece ya octavo semestre, cuarto año de la carrera, ¿verdad? Ya no solo es de ganar los semestres por ganar. Y lo digo porque vi las notas y hay muy buenas notas, como lo hubo en Procesal Civil 1. Sería una lástima que alguien que ya tenga incluso ganado el curso con zona saque 5 puntos de 30 en el final, ¿verdad? Sería lamentable, ¿verdad? Pero es un libre albedrío. Volvamos. Entonces, yo les dejé un laboratorio, no se pudo realizar hoy. Presumo que ustedes como mínimo leyeron los artículos que le di, pero usted tiene que leer su Código Civil de punta a punta, su Código Procesal Civil de punta a punta, quiera o no quiera, cuando se someta a su examen técnico profesional. Entonces, recapitulando, ¿no? Ya vimos que los juicios de conocimiento sirven para declarar un derecho. Ordinario, oral, sumario, arbitraje. Ya, vuelta de hoja. Ahora estamos en los juicios de ejecución. Sirven para hacer cumplir una obligación. Punto toral. Para poder acudir a un juicio ejecutivo, necesitamos de un título, pero no un simple título, porque el que nos dan cuando nos graduamos de abogado es un título. Eso no es el que nos sirve para el juicio ejecutivo. Estamos leyendo un libro y tiene un título. Tampoco nos sirve para un juicio ejecutivo. Lo que nos sirve para un juicio ejecutivo es un título ejecutivo, así con las dos palabras. Y para que sea un título ejecutivo, debe de llenar ciertas características, debe de tener varios elementos, porque lo primero que va a hacer el juez va a ser calificar el título. Lo primero que va a ver en el título es que exista una obligación. Eso es lo primerito. Y luego va a calificar otras cosas que yo voy a explicar más adelante cuando generemos la definición de título ejecutivo. Entonces, anote, ¿verdad? Clasificación de los juicios de ejecución. Necio el licenciado. Solo así se queda en la necedad, la terquedad, la repetición. 294, anote. Juicio ejecutivo en la vía de apremio. En el 327, Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, el juicio ejecutivo. Entre paréntesis, póngale mal llamado ejecutivo común. Y uno pregunta en el privado, deme la clasificación de los juicios de ejecución. Vía de apremio, ejecutivo común y ejecuciones especiales. El ejecutivo común no existe.
Si vamos al epígrafe del 327, acompáñenme por favor al 327. En el epígrafe, ¿no? Capítulo primero es, después del título 2, juicio ejecutivo, no dice común, luego dice capítulo primero, título ejecutivo, ahí nos habla de los títulos. Y luego el epígrafe dice procedencia del juicio ejecutivo. Yo no encuentro por ningún lado en el código que diga ejecutivo común. Por eso es que yo le digo, ponga entre paréntesis, mal llamado ejecutivo común, porque así le llama a la mayoría. Quizá, anote, ¿verdad? Quizá algunos le llaman juicio ejecutivo común para diferenciarlo de la vía de apremio. Quizá, ¿verdad? Alguien por ahí dijo ejecutivo común y así se quedó en el ambiente de por vida. Puros loritos, ¿verdad? Repitiendo nada más, pero sin sustento, sin fundamento. Yo tengo un lorito, no tengo loro, ¿verdad? Es un ejemplo, un lorito. Y todos los días que llego a mi casa, qué lindo lorito, qué lindo lorito. Le digo así al lorito, él aprende a decir qué lindo lorito y nomás me mire o mire a cualquier gente va a estar diciendo qué lindo lorito. Pues muchas veces así nos pasa en el estudio. Repetimos un montón de cosas que se dicen, ¿verdad? Puros loritos, ¿verdad? Sin ponernos a descubrir, a estudiar si realmente es cierto, ¿verdad? Yo le digo que soy capaz, si tomo la decisión de entrenar un loro, ¿verdad? Un año, y todos los días me pongo a recitarle el juicio ordinario, se lo aprendo. ¿verdad? Demanda, emplazamiento, 9 días, 6 para interponer excepciones, las actitudes, se lo aprende. Pero si yo le digo al lorito, explícame qué es el emplazamiento, no va a volver a decir demanda, emplazamiento, porque eso es lo que se aprendió. Entonces nosotros no podemos estudiar así, compañeros, menos para el privado y solo repetir lo que otros dicen. Decir, ¿verdad?, que los juicios de ejecución sirven para hacer cumplir una sentencia, porque solo estoy repitiendo lo que otros dicen, error. Y en el privado, ¿y por qué usted dice que sirve para cumplir una sentencia? Porque sí. ¿verdad? No, pero explíqueme por qué. Porque sí, Melik. De seguro ya perdió. Elegante que diga, no, licenciado, fíjese que no todas las sentencias se ejecutan. Los que manejan el criterio, hay que decirlo así, de que los juicios de ejecución sirven para hacer cumplir una sentencia, es porque confundieron aquel elemento, poder o facultad de la jurisdicción que se llama executio. Que ese sí es el poder o facultad que tiene la jurisdicción, que tiene un juez, de hacer cumplir una sentencia. Pero los juicios de ejecución sirven para hacer cumplir una obligación. Si me permite, licenciado, le voy a poner un ejemplo de sentencias que no se ejecutan y le explica la sentencia del juicio ordinario de divorcio. Ahora, si usted me permite, licenciado, le voy a poner un ejemplo de una sentencia que sí se ejecuta y le habla del juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Entonces, como esa sentencia sí consta en ella una obligación, puede ser que ahí le interrumpan. Compañero o compañera, ya que habló de obligación, ¿qué clase de obligación hay en esa sentencia? Con mucho gusto, Milik, si usted me permite, me voy a ir al 1319, si es el privado, compañeros. Y si usted me permite, Lick, le voy a leer, toda obligación resulta de un acto de declaración de voluntad
consistente en dar, hacer o no hacer. La obligación, respondiendo a su pregunta, que consta en esa sentencia, es una obligación de dar. ¿Dar qué? 5,000 quetzales en concepto de alimento. De ahí podría venir la pregunta, bueno, ¿y ese título ejecutivo en qué vía se ejecuta? Usted ya tendrá que saber si es vía de apremio, ejecutivo mal llamado ejecutivo común, o si es una ejecución especial. Para no dejarle con la duda dónde se ejecuta, vamos al 336 del Código Procesal Civil. Escuche. Ejecuciones especiales. Dice ejecución de la obligación de dar. ¿Ah? Si la pregunta fuera, ¿y esa sentencia que tiene una obligación de dar, en qué vía ejecutiva se ejecuta? Es una obligación, una ejecución especial que está regulada en el 336 y el epígrafe dice ejecución de obligación de dar. Cuando la ejecución recaiga sobre una cosa cierta o determinada o en especie, si el hecho del requerimiento de entrega al ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro, resolviéndose en sentencia. Entonces es una ejecución especial. Hay quienes, ¿verdad?, equivocadamente dicen que es una ejecución en la vía de apremio, porque en el numeral 7 del 294 dice convenio celebrado en juicio. Eso es otra cosa. Es otra cosa, compañeros, ¿verdad? Recuérdense que en el juicio oral, pongan atención, ¿cuál es la primera etapa en la primera audiencia? Astrid. ¿Está conectada Astrid? A la 1, Astrid a las 2, Astrid a las 3. Seguimos sin estar conectada. Volvamos con Ana Elizabeth, que ya demostró que es aplicada. Por favor. Usted que ya participó, Ana Elizabeth Portillo. ¿Sí? ¿O alguien más que quiera participar? Diego, sería Arias. Sí, licenciado, buenas noches. La pregunta es fácil, de algo que recién acabamos de ver, el juicio oral. Ubiquémonos en la primera audiencia, ¿ok? Okay. ¿Cuál es la primera etapa de esa primera audiencia? ¿Cómo se llama esa primera fase? Le voy a ayudar, que es obligatoria en el juicio oral. La conciliación. Conciliación. 100 puntos. Pues si llegaran a conciliar, ahí surge un convenio celebrado en juicio. Ese sí se ejecuta a la hora de incumplimiento en la vía de apremio. Pero lo otro no surgió de una conciliación. Porque si conciliaron, se pusieron de acuerdo, se facciona un acta y ese es el título ejecutivo, es un convenio celebrado en juicio. Entonces, ese sí se ejecuta en la vía de apremio. Pero allá es una obligación de dar. ¿Dar qué? 5,000 quetzales. ¿Y es en donde se obtuvo? Hasta en la sentencia. No en la primera etapa del juicio oral. Entonces ahí es donde empieza a funcionar el abogado, todos mis conocimientos, ¿verdad? Código Civil, libro quinto, 1319, las obligaciones, juicio oral 199, esquema del juicio oral, se presenta la demanda, el juez señala primera audiencia, ya emplazó entre la notificación y la audiencia 3 días. La primera etapa en el juicio oral, que es obligatoria, la conciliación.
Si conciliaron, se facciona un acta ahí, el juez le dice al secretario, levante acta, secretario, ¿verdad? Y de esa acta que surgió de la fase de conciliación, surge un título que se llama convenio celebrado en juicio. Y ese convenio confunde a mucha gente, ¿verdad? Cree que el tema de las pensiones alimenticias que se dictaron en sentencia se van a ejecutar en la vía de apremio porque confunde ese numeral 7. Pero el que sabe, el que maneja, el que domina, ese no se confunde. Entonces va a plantear las cosas bien, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber qué clase de obligación, porque anote ahí en sus copias el norte, la clave, como usted le quiera llamar, en los juicios de ejecución, es la clase de obligación. Por eso era el objetivo del laboratorio, ¿verdad? Pero sabiendo que usted no se puede quejar, es que no hicimos el laboratorio. Bueno, aunque no lo hayamos hecho hoy, por lo menos usted estaba preparado o preparada para hacer hoy el laboratorio. Tuvo que haber leído. Pero pensemos que no leyó y no existía el laboratorio. Ya recibió Civil 1, Civil 2, Civil 3, Civil 4. Si pasó de noche, pues ahí es donde debe de saltar el cargo de conciencia y decir, Dios mío, ya voy en octavo semestre, cuarto año, el otro año cierro, ¿verdad? Y viene el famoso examen privado. Por eso le estoy diciendo, yo no quiero presumir que fui un excelente estudiante, me arrepiento que fui un pésimo alumno. Y cuando cerré me di cuenta que no sabía nada y créame, doblé rodillas y pedí perdón, Dios mío, ¿qué he hecho estos 5 años? Solo me preocupé en ganar porque, pues, gracias a Dios, tonto no soy. Se me quedaban las cosas, pero lo necesario para ganar mis cursos. Pero como lo tuve que estudiar para mi privado, como lo manejo hoy después de casi 30 años de ejercicio profesional, de docencia, y también he sido juzgador, pues definitivamente no lo manejaba así cuando cerré. Estaba en cero. Y como estaba en cero, tuve que empezar en cero. Pero usted anticípese a la jugada, ¿verdad? Empiece ya, ¿verdad? Por lo menos 10 artículos diarios, ¿verdad? Va usted un fin de semana al puerto y llévese su constitución y hágase el propósito de 10 artículos. Y así en cada salida, en cada momento, 10 artículos. Cuando sienta, terminó de leer su constitución. Ahora su ley de amparo, así. Ahora su ley del organismo judicial y así sucesivamente. Porque si no, tarde o temprano, lo tendrá que hacer si se quiere graduar. Entonces, pregunto, ¿verdad? Para no ser un monólogo. Lo poquito que estamos viendo, no se me va a adelantar a la película, ¿verdad? Lo poco que hemos visto, porque los quiero nivelar con la D, no me puedo adelantar, creo desfase. ¿Está quedando claro o a alguien le ha creado confusión? Manifiéstese, por favor. Licenciado, buenas noches. Disculpe, licenciado, tal vez voy a redondear un poco en la explicación que usted ya brindó en el tema en el ejemplo que nos brindó sobre el tema de la pensión alimenticia. Estaba leyendo el 294, el juicio ejecutivo en la vía de apremio, que establece que, bueno, ya casi en lo último del primer párrafo, que indica que siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Fíjese que dije que preguntas donde no adelantemos la película, porque ahorita
ese tema voy a explicarlo cuando le diga en qué se diferencia la vía de apremio con el mal llamado ejecutivo común y las ejecuciones especiales. Y tiene usted toda la razón. O sea, si la obligación, ¿verdad?, en la sentencia consiste en dinero, ¿verdad?, entonces sí nos tendríamos que ir a una vía de apremio, ¿verdad? Si no consiste en dinero, nos tendríamos que ir a una ejecución especial. Pero como le digo, le respondo para no dejarle con la duda, ¿verdad? No hemos entrado a analizar el 294, el 327, ni las ejecuciones especiales. Yo quiero que nos centremos en que sí queda claro. Primero, doblando la página, ¿para qué sirven los juicios de conocimiento? Luego, ahora estamos en los juicios de ejecución. ¿Para qué sirven? Para hacer cumplir una obligación. Entonces tenemos que viajar al 1319 y ver qué clases de obligaciones nos dice ahí, porque ahí solo nos habla de 3, ¿verdad? Hay muchas más obligaciones que las vamos a ir descubriendo con el estudio. Pero, ¿verdad?, usted está en la razón, porque en la vía de apremio y en el ejecutivo común, lo que se discute es dinero. Lo vamos a explicar más adelante. Y en las ejecuciones especiales se discute cosa cierta o determinada o en especie que no sea dinero. Pero yo lo que quería explicar, ¿verdad?, más que todo era ese tema del análisis, ¿verdad? Y por eso nos fuimos a esa primera etapa de la fase de conciliación. Ahí no hay una sentencia, es el numeral 7, que es un convenio celebrado en juicio. Y a pesar de que hay una obligación de dar, ¿verdad?, pero si consiste en dinero, entonces o es vía de apremio o es ejecutivo común, porque vamos también a encontrar en el artículo 327, cuando ya miremos los títulos, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con los artículos 98 y 184, y los documentos privados con firma legaliza. Entonces, este documento reconocido ante juez competente, ahí podría encuadrar también un convenio celebrado en juicio. Entonces, tenemos que hacer mucho análisis, ¿verdad? Ver si es vía de apremio, si es ejecutivo común o es una ejecución especial. Pero nos estamos adelantando mucho en la película. Yo les dije que mi objetivo para esta clase el día de hoy es, primero, ¿para qué sirven los juicios de ejecución? Para hacer cumplir una obligación. No sirven para hacer cumplir una sentencia. No todas las sentencias se ejecutan. Les puse ejemplos de cuáles sí y cuáles no. Llevamos 7 aspectos. Y que para que exista un juicio ejecutivo necesitamos un título ejecutivo. 7 aspectos que me interesan que queden claros en la clase de hoy, ¿verdad? Y la clasificación sería 8 de los juicios de ejecución, vía de apremio 294, juicio ejecutivo mal llamado ejecutivo común 327 y las ejecuciones especiales 336. Entonces tenemos 8 aspectos que me interesaba o me interesa a mí que la noche de hoy y para ir a la par con la D quedaran claras, ¿verdad? Muchos aspectos más
los vamos a desarrollar en la siguiente clase con más profundidad, pero ya teniendo claro, no hemos ni creado la definición de título ejecutivo, que es toral, porque eso es lo primero que va a calificar el juez. Y algo que se me escapa, que surgió de una pregunta, aquí no se le llama demanda de ejecución. Anótenlo, ¿verdad? Porque demanda solo en los juicios de conocimiento. Ahí hay un actor y un demandado. Esos son los sujetos procesales. Aquí los sujetos procesales, anote también. Ahí ya vamos con un 9, con un 10. ¿Verdad? Ejecutor y ejecutado. Ejecutante y ejecutado. Lo que pasa es de que por la costumbre, ¿verdad? Loritos de repetir y repetir, vamos a ver resoluciones donde diga se admite para su trámite la demanda de ejecución. Pero está mal dicho. Tendría que ser el primer escrito de ejecución. Y en otro numeral dice, se le corre audiencia al demandado por 5 días. También está mal dicho. Lamentablemente, ¿verdad? En la práctica, en el qué hacer, así como hay gente mal hablada, ¿verdad? Que de 10 palabras dicen 9 malas, sabemos abogados, jueces, docentes que hablamos mal. ¿Verdad? Lo correcto sería se admite para su trámite o la ejecución, ¿verdad? En la vía de apremio o el primer escrito. Se le corre audiencia al ejecutado, ¿verdad? Hablando bien en un léxico jurídico apropiado. Pero no se le puede llamar demanda porque los sujetos cambiaron. En el juicio de conocimiento es actor y demandado, y en los juicios de ejecución es ejecutante, ¿verdad? No es ejecutor, compañerita, ¿verdad? Ejecutor es otra cosa, es ejecutante y ejecutado, ¿verdad? Entonces, de los 8 que había dicho, ya sumamos 2 aspectos más, ¿verdad? Que no se le debe llamar demanda. En la calle, en los juzgados, se acostumbra, es otra cosa, y que los sujetos procesales en los juicios de ejecución es el ejecutante y el ejecutado. Si esos 10 aspectos quedaron claros la clase de hoy, vamos a ir muy bien a la siguiente clase a ver los siguientes asuntos o aspectos en los juicios de ejecución. Le doy la razón, compañero, en su intervención, ¿verdad? Lo vamos a aclarar, entender y profundizar con una explicación más adelante. ¿Estamos? Compañero, el que intervino, ¿estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy Muy claro. amable, ¿verdad? No es que esté evadiendo, queda en un paréntesis, llamémosle así, y lo vamos a entender mejor, pero llamémosle que esos 10 aspectos que tocamos la noche de hoy, que al final no son 10, tal vez serán más, ¿verdad? Porque fuimos a las obligaciones, a los contratos, fuimos al libro 5, sabemos que está en el libro 3 del Código Procesal Civil las ejecuciones, podrían ser 15, pero con 10 que señalé puntualmente hayan quedado claras, pues yo me siento satisfecho la noche de hoy y he cumplido con mi objetivo. ¿Estamos? No sé si alguien en relación a esos 10 aspectos tiene alguna pregunta. Bueno, entonces me siento satisfecho, ¿verdad? He cumplido mi objetivo. Entonces no me resta más, compañeros, desearles una feliz noche. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios no tuvimos problemas hoy con el